Bueno, mis hermanos, vamos a continuar con el estudio sobre el libro de Apocalipsis. Hace ocho días habíamos quedado habíamos tocado una parte, estamos estudiando el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, pero había quedado como una interrogante pequeñita que quisiera tratar de resolver, si el Señor Jesús nos lo permite. Y es acerca de si el Señor Jesús fue tentado. Creo que habíamos tocado un poquito por ahí un pasaje que estaba en la carta a los Hebreos, ¿cierto? Y nos había quedado como un poquito la duda. Quisiera como aclararle, porque pues hace 8 días hablamos un poquito sobre eso. Me gustaría aclarar esa parte, porque pues queda la duda de si el Señor fue tentado o no fue tentado. Y cuando dice que fue tentado, ¿de qué manera fue tentado? ¿O qué significa ser tentado, especialmente en el caso del Señor Jesús? ¿Qué significa ser tentado? Hace 8 días tocamos un poquito ese pasaje, creo que estaba en la carta a los Hebreos, ¿cierto? Hebreos capítulo 4 era que estaba ese pasaje que vimos hace 8 días, si alguien me recuerda. Sí, era 4:15, creo que estaba. Quisiera aclarar un poquito eso. Si era eso, ese pasaje, no sé si ese fue el que vimos. Ok, sí, Hebreos 4:15. Y teníamos un poco como la incógnita y la duda acerca dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Ahora, hablábamos hace 8 días acerca de cómo el entendimiento de algunos o la mala interpretación de algunos con respecto a una frase que se dice normalmente o se repite muchas veces en las congregaciones acerca de que si el Señor Jesucristo fue 100% hombre. Y pues queda el sinsabor y la confusión acerca de el Señor Jesucristo 100% hombre, en el sentido de si alguien une esa frase, es una frase, no es un versículo de la palabra de Dios, como les decía hace 8 días, no es un versículo de la palabra de Dios, es una frase que se repite constantemente en las congregaciones. Pero si se une esa frase con este pasaje que está en Hebreos capítulo 4, versículo 15, pues seguramente que va a venir una confusión al respecto y al entendimiento de qué significa eso. Ahora, yo hace unos días hablaba con unos hermanos con respecto a ese pasaje del mal entendimiento y la mala comprensión acerca de él. ¿Acaso fue el Señor Jesucristo tentado en la manera en que yo creo que fue tentado? A ver si, no sé qué pueden interpretar algunos con respecto a ser tentado. Porque bueno, alguno dirá, bueno, pero es que el Señor Jesús fue llevado al desierto. Y cuando fue llevado al desierto, dice la palabra de Dios que fue para ser tentado por el diablo, ¿cierto? Y está ese pasaje, eso está en Mateo 4:1 y también hay otros pasajes, ¿no? Fue tentado por el diablo. A ver, la pregunta del millón es, ¿cuál es el entendimiento acerca de este pasaje en el sentido de fue tentado por el diablo? Que me gustaría saber de pronto qué piensan los hermanos con respecto a esto o con respecto a lo que dice Hebreos capítulo 4. ¿Qué me quiere aportar algo? A ver si alguien me quiere aportar algo. Pastor, buenos días para tu muerte. Buenas noches para nosotros. Dios la bendiga. Amén. Ser tentado es ponerle enfrente el pecado. Pero nosotros sabemos que, así como leímos en otras partes de la palabra, que el Señor, porque hay otro que dice Hebreos 2:18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces es que le presenten a uno el pecado, pero no caer en pecar. Como no había concupiscencia en el Señor Jesucristo dentro de él, porque él es santo, él no pecó, porque no había concupiscencia en él que lo llevara a pecar, que es lo que hay en nosotros, la concupiscencia que hay en cada uno de nosotros, que es lo que nos lleva a pecar. Él no la tenía, pastor. Entonces, como poner el pecado delante
y tener el tú, el dominio propio de decir no, no lo hago, porque no cayó en esa tentación. Entonces dice que Él es poderoso para socorrer a los que son tentados porque Él nos da el dominio propio y nos lleva a ser santos. Bueno, gracias, hermana. Sí, me da un punto muy valioso y es que la tentación sumada a las concupiscencias del hombre da como resultado el pecado, ¿cierto? Y eso es importante entenderlo. Muchas gracias por esa parte que es vital de entender. Las concupiscencias más la tentación, pues eso tiene que dar a luz el pecado, ¿no? Ahora, ¿acaso el Señor Jesucristo tenía las concupiscencias o habría algo como lo que decía Pablo, el pecado que mora en mí? ¿Acaso eso existía en el Señor Jesucristo? Por supuesto que no, ¿cierto que no? No existe tal cosa, no existe eso en el Señor Jesucristo porque pues Él es Dios, entonces no puede existir tal cosa. Algunos no sé si han pensado que cuando la palabra de Dios dice que fue llevado por el diablo al desierto para ser tentado, quiere decir que pues a él como que también le dieron ganas de hacer ciertas cosas, ¿no? Como que en su carne él como que anhelaba o como que deseó cometer o hacer ciertas cosas, ¿no? De pronto algunos han pensado eso, tal vez algunos en el mal entendimiento lo han pensado y por eso algunos se justifican o la justificación viene al ser humano a nosotros para decir, bueno, pues si el Señor Jesús fue tentado, pues yo también soy tentado, ¿no? Entonces, como que quiero justificarme en un mal entendimiento de un pasaje, ¿no? Ahora, si veo otros pasajes, voy a comprender qué quiere decir que el Señor Jesucristo fue tentado. Fue tentado. Por ejemplo, si voy a Mateo 19:3, Mateo 19:3 dice así, mire. Mateo 19:3. Mateo 19:3 dice así. Dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole. Ahora, que los fariseos hayan venido con el propósito de tentarlo, no quiere decir que él haya caído en esa tentación. Sí, ya vamos entendiendo que dice la palabra de Dios que Satanás haya venido para tentarlo, que ha ido al desierto, dice, fue llevado al desierto para ser tentado. No quiere decir que él haya caído en la tentación. Ese es el punto en el que no podemos caer. Que dice la palabra que vinieron los fariseos y los saduceos para tentarlos. Mateo, ¿dije qué? Mateo 19:3. Mateo 19:3 dice. Mateo 19:3 dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer? Entonces ellos querían hacerlo caer. Eso quiere decir, esos pasajes que hablan de la tentación hacia el Señor Jesucristo, querían hacerlo caer, pero es imposible hacer caer al Señor Jesús porque Él es Dios. ¿Cómo va uno a hacer caer? Pues es la palabra que Dios no puede ser tentado. ¿Cómo puedo yo buscar tentar o hacer que Dios caiga en alguna tentación? No, eso no es posible. Mateo 16:1 también dice un poco sobre eso. Mateo 16:1 dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. A ver, ¿por qué le pidieron señal del cielo? Recuerden que la palabra de Dios dice que cuando el Mesías venga, habrá una señal en el cielo. Entonces, por eso le pedían a él señal en el cielo, porque querían tentarlo, estaban tentándolo. Bueno, usted es el Mesías, entonces muéstrenos cuál es la señal que va a estar en el cielo, porque nosotros sabemos que para la venida del Mesías va a haber una señal en el cielo. Lo que ellos no entendieron es que el Mesías tenía que venir primero en la carne y luego tenía que venir en la gloria del Padre, que eran dos momentos diferentes. Entonces, en la venida como hijo, pues no aparecía la señal de los últimos tiempos, porque ellos estaban pidiendo esa señal. Y bueno, el Señor Jesucristo les dice que a ellos no, a la generación adúltera y perversa no se les va a dar señal. Versículo 4, está ahí adelante, dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero no le será dada, sino la señal de profeta Jonás.
Entonces, ¿qué otro pasaje? Marcos 8:11. Miremos Marcos 8:11. Marcos 8:11. Marcos 8:11. Marcos 8:11 dice así: vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal en el cielo para tentarlo. O sea, a ver, ¿cuántas personas se acercan, o cuántas personas que conocemos tal vez en el mundo, que se acercan a las congregaciones para hacer preguntas, no con el deseo de conocer y de aprender de quién es verdaderamente el Señor Jesús o quién es Dios, sino con el deseo de tentar y de poner traspiés a otros, poner traspiés en una comunidad, en una congregación? ¿Cuántas personas sabemos que hacen eso? Muchísimas, infinidad. ¿Cuántas personas se nos acercan a nosotros para ponernos traspiés? Para, de acuerdo a lo que dice la palabra, para tentarnos, para tentar. ¿Cuántas personas se acercan a ofrecerle a usted licor? ¿Cuántas personas se acercan, o en el caso de los hombres, cuántas mujeres se nos acercan para tentarnos en algún momento, para ponernos traspiés, para hacernos caer, para ver qué actitud o qué es lo que vamos a hacer en determinado caso? ¿Cuántas amistades tal vez nos invitan a algún lugar o algún sitio simplemente para tentarnos y para hacernos caer? ¿Cuántas? Hay que tener mucho cuidado con eso, porque eso sigue pasando, sigue sucediendo. Personas que se acercan a nosotros, personas que pensamos que son amigos o que nos aman y que muchas veces lo único que quieren es hacernos caer y hacernos caer en alguna tentación, sabiendo ellos que estamos caminando en este camino el camino del Señor Jesucristo, que es el camino angosto. Otro pasaje, Marcos 10:2 también dice, Marcos 10:2. Marcos 10:2 dice así: se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Entonces, las preguntas que le hacían a él para tentarlo era para hacerlo caer. ¿Qué más podemos decir? Eso. No sé si ya hemos entendido o comprendemos un poquito más acerca de qué es esto de que el Señor Jesucristo fue tentado, más no quiere decir que Él cayó en ninguna tentación. Entonces, no quiere decir, no quiere decir la palabra de Dios cuando dice que Él fue tentado, que Él cedió a las concupiscencias de la carne, ¿no? En ningún momento dice la palabra de Dios que Él cedió a tales cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado con las traducciones o ciertos versículos en las traducciones que nos pueden llevar a una muy mala interpretación si no tenemos un contexto completo, si no tenemos el entendimiento completo, si no sumamos, como dice la palabra de Dios, la suma de la palabra es la verdad. Yo quería mostrarles también hoy otros pasajes que parece que fueran, bueno, en el momento que yo leo un pasaje como ese, pues la tendencia es a llevarme a otra interpretación completamente diferente o alejada de la verdad. Esta que está en Hebreos 4:15, pues es una traducción que tal vez me lleva a mí a una confusión cuando dice que él fue tentado en todo. Si alguno no entendía qué era esto de ser tentado en todo, pues ya vamos a entender un poco más qué es ser tentado en todo. No quiere decir que el Señor Jesucristo tuvo deseo de qué, de comprar fincas, o tuvo deseo de llenarse de dinero, o tuvo deseo de tener muchas mujeres, o tuvo deseo de, no sé, tantas tentaciones y tantas concupiscencias que tiene el ser humano, y por supuesto que él no. Entonces ahí es cuando viene el 100% hombre, que algunos aplican, o el mal entendimiento del 100% hombre, porque no es bíblico. Entonces, sí, y a través de esta frase vienen las malas comprensiones de las escrituras. Vienen malas comprensiones como cuál otra, por ejemplo, como aquella pasaje que dice que del día y la hora el Señor Jesús no sabe. Del día y la hora el Señor Jesús no sabe. A ver. Pastor, perdona que le interrumpa. Señor les bendiga. En cuanto a usted lo que acabó de decir de que el Señor Jesús fue tentado, entonces nosotros, si pensamos, por ejemplo, bueno, no sé si estoy mal entendiendo, podríamos nosotros deducir que Satanás tentó al Señor,
no que fue tentado. O sea, no sé si me hago entender. O sea, el Satanás como tal actuó queriendo que él cayera en el pecado, pero eso no quiere decir que él sí cayó, o sea, que sí realmente logró ser tentado. O sea, Correcto, mi ¿sí? hermana. Correcto, sí, señora. Por ahí es el entendimiento que quiero que tengamos. Por supuesto que sí, así es. Eso es. Ser tentado tiene dos connotaciones, ¿no? Lo que su merced está tratando de mostrarnos, que es correcto. Bien, ¿cuáles dos? Una, de aquel que viene a tentar. Dos, de la parte personal que se deja tentar o que cae en la tentación o que cae por lo menos en el deseo. ¿Sí? Son dos cosas separadas. Viene el adversario que viene a tentar a la persona, al ser humano, en este caso viene a tentar al Señor Jesucristo. Esa es una cuestión. La otra es la parte del Señor Jesucristo. Él, ¿qué sucedió en él? ¿Qué pasó en él? Él cayó en esa tentación. Él, por lo menos, deseó tal vez alguna de esas cosas que Satanás le estaba ofreciendo. Al menos su corazón se movió tal vez por dentro, aunque no su carne lo hizo. Esas son las cuestiones que uno tiene que analizar completamente. Y es, por supuesto, que eso nunca ocurrió. Eso nunca ocurrió, que esa es la parte que necesitamos entender, que creo que su merced ya las diferenció, ¿cierto? Sí, pastor. Y con lo que Milenita hace 8 días, que creo que fue que nos habló sobre la traducción. O sea, obviamente esto está mal traducido ahí, porque según Milenita, en lo que ella nos habló fue que uno se dejaba o caía en la tentación, era en cuanto a sus deseos carnales, porque las concupiscencias se refiere a eso, y el Señor no tenía eso en su corazón, así que era imposible que cayera en el pecado. Así es, pastor. Correcto, Gracias. mi hermana. Correcto, mi hermana. Correcto. Pastor. Por eso es tan importante entender, mi hermana. Qué pena, pastor. Es que Gracielita dice que yo lo dije de una interpretación, pero no. Lo que leímos fue Santiago 1, 13, 15, que es donde dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, eso es lo que explica la misma palabra de Dios. Y quería, Correcto. pastor, que para esto que estamos tratando leyéramos Primera de Juan 3, del 3 al 5. Primera de Juan 3, del 3 al 5, pastor. Ok, veámoslo, dice así. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Recordemos que el Señor Jesucristo vino a darnos un entendimiento mucho mayor acerca de la ley, del pecado, ¿no? Por ejemplo, el Señor dice, no solamente el que tiene una relación física con otra persona está cometiendo adulterio, más Él dice, si usted la desea en su corazón, ha cometido adulterio con esa persona, ¿ve? Y allí ya hubo una tentación y es más, hubo no solamente una tentación, sino que si hay un deseo, se está cayendo en esa tentación. Entonces, él viene a ampliarnos mucho más acerca del entendimiento de la ley. Ahora, si yo tengo ese entendimiento de la ley y de que ese deseo una vez está en mi corazón, ya estoy cometiendo un pecado. Por ejemplo, si yo anhelo una propiedad o algo que le pertenece a otra persona y me gustaría quitársela, en ese momento ya estoy pecando. Entonces, esa es la parte que nunca ocurrió en el Señor Jesucristo porque pues Él es el dador de la ley. Él es el dador de la ley. Entonces, no puede uno caer en el mal entendimiento de pensar de que Él, que es la ley, Él, que es la Torah viviente, Él, que Él es el dador de la ley, Él mismo va a caer en la ley. Entonces, eso es como muy contradictorio, ¿no? Absurdo tal vez pensar que algo puede pasar así. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Habrá alguno que no peque? ¿Será que habrá alguno que no peque? ¿Algún ser humano que no peque? ¿Será?
¿Será que hay alguno que no peque? No, Señor. Solo el Señor Jesucristo fue puro. Es el único, ¿cierto? Que nunca ha pecado. Y esto es muy importante entender este versículo 4 para aquellos que dicen que la ley no existe. Si la ley no existe, pues no existe el pecado. Es así de sencillo. Si alguien dice, no, la ley ya no es, ya no aplica, ya es obsoleta, entonces está diciendo que el pecado ya no existe, que es obsoleto y desapareció. Y bueno, el pecado no ha desaparecido. El pecado no ha desaparecido, ¿cierto? Entonces, y si nosotros mismos decimos que nosotros eventualmente hemos cometido o cometemos pecado, entonces con esto ya estamos afirmando que la ley existe, porque dice la palabra de Dios que el pecado es infracción de la ley. Yo estoy confirmando con esto que si alguno de nosotros pecamos o hemos pecado, con eso ya simplemente confirmo de que la ley existe. Con eso nomás, ese es solo el pasaje. Si alguien le dice a usted, no, es que la ley no existe, mi hermano, eso ya es obsoleto. Entonces, sencillamente tú le puedes hacer la pregunta y le dices, discúlpeme, ¿usted peca? Esa persona necesariamente, que supuestamente tiene un entendimiento en la palabra de Dios, tendrá que decirle que sí. O se le puede hacer la pregunta, ¿usted cree que el pecado existe? Necesariamente y por obligación tendrá que decir que sí. Sí, claro, el pecado existe. Y si una persona dice que el pecado existe, inmediatamente con esa frase ya ella me está diciendo que la ley existe, que la ley existe. Porque el pecado es infracción de la ley. Entonces, para que entendamos un poco más y mucho mejor acerca de eso, ¿no? Versículo 5 dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. 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 Entonces, no hay tentación en Él. Que Él fue tentado no quiere decir que haya tentación en Él. No quiere decir que él en su corazón tal vez deseó, quiso, anheló, o había algunas concupiscencias en su corazón que lo llevaron tal vez a anhelar o a desear en algún momento. Por supuesto que tal cosa no existe. No existe tal cosa. Gracias, Milenio. Amable. Este mensaje está muy, Pastor, nos explique muchísimo, muchísimo. Mi hermana. buenos días para todos. El Señor Jesús les bendiga y nos bendiga a todos y así es su hermosa y preciosa voluntad. Pastor, ¿habrá Amén. algo que pase o que vaya a pasar que el Señor Jesús no sepa? Por supuesto que no, mi hermana. No, En ninguna no hay manera, ¿cierto? no, Entonces, absolutamente, mi hermana. eh, si la tentación pasó, es porque el Señor Jesús tiene un mensaje, ¿no? O sea, pasó no para... Habrán muchos que, como dice él en su palabra, ¿no? Que se van a... El Señor Jesús ha elegido es demostrarnos, no es la palabra que debo usar, pero es lo que el Señor Jesús hace, sabiendo nosotros que Él es sin pecado y pues yo no digo, o sea, yo en mí en este momento pienso, pues yo no creo que de pronto Satanás haya dicho, uy, no, yo voy a ir a tentar al Señor Jesús. O sea, voy a ir a tentarlo a ver qué, porque es que es más, dice, hasta los demonios sabían y saben quién es el Señor Jesús. Entonces, para lo que yo he leído en la palabra, ya todo estaba escrito y todo tiene un propósito. O sea, no, o sea, eso en los hijos en los hijos del Señor, no cabría esa de que, bueno, ¿será que sí fue tentado? ¿Será que no? ¿Será que de pronto él dijo, no, sí? Porque él le dice, si te postras a mí, todo esto es tuyo. Entonces, o sea, no, o sea, como que no comparto esa parte, ¿sí? Porque él le dice, si te postras a mí, todo esto, todos los reinos, todo será tuyo, pero es que desde el principio todo le ha pertenecido al Señor Jesús. Amén, mi hermana. Mire, el libro de las Lamentaciones, en el capítulo 3, versículo 37, para confirmar lo que su merced nos está diciendo, dice así, dice, ¿quién será aquel que diga
que sucedió algo que el Señor no mandó, ¿quién será aquel que diga? ¿Quién se podrá atrever tal vez a decir que algo sucedió y que el Señor Jesús no lo mandó? ¿Qué estaría sucediendo allí? Lo que hay allí es una ignorancia total y absoluta de quién es verdaderamente el Señor Jesucristo. El no entender que hay algo en el mundo que Él no haya mandado, nos lleva a la conclusión necesaria de un desconocimiento total de quién es verdaderamente nuestro Dios y Creador, el Señor Jesús. Por supuesto que sí. ¿Quién será aquel que se atreva? ¿Quién será aquel que diga? ¿Quién será aquel que en su ignorancia diga tal cosa? Yo hablaba cosas que no entendía. Está escrito en el libro de Job. Job decía, bueno, y así nos pasaba a muchos de nosotros, ¿no? Que decíamos cosas. Lo que pasa es que nuestro entendimiento es un entendimiento humano. Nosotros no podemos o no debemos creer que en nuestro entendimiento humano pueda caber toda la sabiduría de Dios. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Nosotros tenemos un entendimiento limitado completamente. El Señor, pues Él es el todo. Él es el absoluto. Él lo llena todo. Él lo creó todo. Entonces, que yo no comprenda algo en su momento, por qué sucedió ese algo en su momento, no quiere decir que Dios, que el Señor Jesucristo realmente no lo está haciendo correctamente. A veces hay muchas cosas que vienen a nuestras vidas, situaciones, momentos, que nosotros no logramos entender, que nosotros pensamos que pero ¿por qué para mí? ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué esta crisis? ¿Por qué esta persecución? Como más adelante ya veremos un poquito acerca de las persecuciones que vienen al pueblo de Dios. Leyendo el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, dice el apóstol Juan, a quien se le adjudica el libro de Apocalipsis, dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. El Apocalipsis, capítulo 1, versículo 9. Capítulo 1, versículo 9, dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Copartícipe vuestro en la tribulación. ¿Será que esa tribulación es algo que se salió de las manos del Señor Jesucristo? ¿Será que a Él se le salió de las manos esto? ¿Será que Él no tiene escrito esto que va a pasar o que nos va a pasar a los que estemos en aquellos momentos y que decimos que creemos en el Señor Jesucristo? ¿Será que esto se sale de las manos del Señor Jesucristo? ¿Será que la persecución De ninguna manera, viene? pastor. Por supuesto que no, correcto, mi hermana, de ninguna manera. La persecución, la tribulación, la persecución inclusive hasta la muerte de los hijos de Dios es algo que está escrito y que Él no solamente está escrito, para que tengamos entendimiento mayor, que Él lo mandó, que es lo que en muchas ocasiones nos falta entender y comprender, que no solamente está escrito porque tal vez el Señor como que es un vidente que por ahí como que lo vio que iba a pasar algo a futuro, más Él dice, no, eso lo mandó Él lo está mandando, Él lo está ordenando, Él lo está decretando. Mi hermana. Qué pena molestarlo, pastor. De lo que su merced está diciendo, Isaías 45, del 6 al 7 lo afirma, pastor. O del 5 al 7. Isaías 45. Del 5 al 7. Lo ubicamos por acá. Isaías 45, ¿me dijo mi hermano? Del 5 al 7. Sí, señor, del 5 al 7. Dice así, dice: yo soy el Señor Jesucristo, yo soy el Señor, el Salvador. La traducción suya, para los que van a escuchar, dice Jehová, si están leyendo la Reina Valera, pero ya entendemos por cómo el Señor nos ha ido revelando a nosotros que el único Dios, el Salvador, el Dios que siempre ha estado en la ley, los profetas y los salmos, pues es el Señor Jesús, a quien conocemos como el Señor Jesús en nuestro entendimiento que tenemos hasta el momento. Por eso quiero que vaya quedando en nosotros claro, porque
por supuesto que ese entendimiento va a ir siendo ampliado, vamos a crecer en el entendimiento, por supuesto que sí. Pero aquí dice, yo soy, entonces para nuestro entendimiento, pues aquí el que está hablando es el Señor Jesús. Por eso nosotros podemos con tranquilidad y con certeza hacer este cambio en las escrituras. Además de que la palabra Jehová, ya sabemos también por estudio en la palabra de Dios, que no es una palabra correcta. Entonces, yo soy el Señor Jesús y ninguno más hay. No hay ninguno más, dice. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más Dios, que no hay más que yo. Yo, el Señor, y ninguno más que yo. Ninguno más que yo. Y no solamente el Señor se queda hasta ahí, no solamente se queda hasta querernos mostrar misterio tan grande de quién es Él, además de decir, no hay nadie más, Luis, no hay nadie más, no hay nadie más, hermano, hermana que me escucha, amigo, amiga, no hay nadie más, no hay Trinidad, no existe Padre, Hijo y Espíritu Santo, somos tres, los tres estamos aquí muy felices y entonces aquí los tres vamos mirando, eso no existe, eso no existe. Dice, yo, el Señor, y ninguno más que yo, ninguno más que yo. En el versículo 6 dice, para que se sepa desde el nacimiento del sol, para que se sepa desde el nacimiento del sol. Hay un pasaje que está en el libro de Apocalipsis, aquí en el capítulo 2, que dice en la carta que Juan escribe a la iglesia en Éfeso. Dice que Juan escribe a la iglesia en Éfeso, Apocalipsis capítulo 2. Y en Apocalipsis capítulo 2 dice, Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, dice así, dice, tengo contra ti que has dejado el principal, no es el primer amor, como en muchas ocasiones a nosotros se nos ha enseñado como que llevándonos simplemente a un sentimentalismo, a un sentimiento. Ah, no, es que tú ya no, como que no tienes los mismos sentimientos de cuando empezaste. Como que, tus sentimientos han bajado. Como que empezaste muy efusivo y hoy en día han pasado los años y como que te has enfriado, como que ya no eres así de espiritual como eras antes. Bueno, nos quieren llevar a una cantidad de entendimientos más humanos que bíblicos, ¿no? Pero pues dejar el primer amor es dejar el principal de los mandamientos, el principal de todos. ¿Cuál es el mandamiento principal de todos? El principal, primer, tiene que ver con principal, con el premier, con el mejor, con el más importante. Con eso tiene que ver el principal, el primero. No tiene que ver con una posición de organización este es el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. No, aquí la palabra primero tiene que ver con principal. ¿Cuál es el principal? El amor principal, ¿cuál es? Señor Jesús, ¿cuál es el mandamiento? El mandamiento primero de todos, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? El mandamiento de todos, el que no se debe dejar, el que muchas iglesias dejaron, el que las comunidades hoy en día muchas no entienden, el mandamiento más grande que no se entiende en las comunidades es, oye Israel, el Señor nuestro Dios y el Señor uno es. Como lo dice aquí en Isaías, estamos leyendo Isaías 45, dice, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone que no hay más Dios que yo, no hay más. Y no solamente, bueno, el Señor lo habla de muchas maneras, no hay más que yo el Señor y ninguno más que yo. ¿Será que hay muchas congregaciones que se dicen seguir al único Dios verdadero, que dicen seguir al Señor Jesucristo, pero que sin embargo no creen que Él es el único Dios verdadero? ¿Usted piensa que hay muchas de esas? Pues no solamente hay muchas. La gran mayoría de ellas piensan eso precisamente, que el Señor Jesús pues no hay otros con Él. No, sí hay otros con Él, sí, no es el único, hay otros con Él. Y el Señor dice, no hay más que yo, ninguno más que yo. Que formo la luz y creo las tinieblas, formo la luz y creo las tinieblas.
Entonces, también estamos leyendo Amós, ¿no? Para que complementemos estos dos con Lamentaciones. Amós, con Lamentaciones. Para que estos dos pasajes que voy a leer aquí, el de Isaías y el de Lamentaciones, pues los miremos que ahí habla muy claro los dos. Lamentaciones 3:38 y 38. Lamentaciones 3:38 y Isaías 45:7. Dice que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. En la traducción, en la palabra que está allí como adversidad es la palabra ra, que es la palabra maldad, bueno, todo lo relativo y todo lo que se desprende de allí. Entonces, ¿Pastor, le puedo hacer una pregunta? Sí, mi hermana, con mucho gusto. Le hago la pregunta a usted porque sé que ha leído, gracias al Señor Jesús le ha permitido leer pues más a fondo y mucho mejor la escritura. ¿Hay alguna parte en la escritura que el Señor Jesús haya hablado a sus profetas sobre esa tentación de la que se habla? O sea, de la que sí está escrita en alguno de los profetas, pastor. ¿De cuál tentación, mi hermana? ¿De cuál tentación? De lo que se está hablando, ¿no? Se está hablando de que si el Señor Jesús sí fue tentado, ¿no? Cuando fue tentado, entonces, ¿hay alguna parte en la escritura donde el Señor Jesús, así como a sus profetas habló de su venida, de todo, de la circuncisión, que era, pues después nos explica que todo eso, ¿hay alguna parte en la escritura donde el Señor Jesús también hable de eso, de eso que iba a pasar? No de la manera tal vez como su merced lo quisiera encontrar. Yo no lo he visto, mi hermana. No. Que los profetas hayan dicho o hayan hablado acerca de que si el Señor Jesús iba a ser tentado, bueno, hasta ahora no he leído. Bueno, lo que pasa es que tenemos el entendimiento de la tentación, de la palabra tentación, que, como les decía, nos ha creado un poco de confusión. Porque a través del tiempo el ser humano ha querido tentar a Dios. O sea, eso no solamente ha ocurrido en el momento en que el Señor se hizo carne, sino que es algo que ha ocurrido a través de los tiempos. A través de los tiempos las personas han querido, desde el principio, el mismo Satanás se apareció a Adán y a Eva, dice la palabra de Dios, y los tentó, ¿no? Y les dice, con que Dios os ha dicho. Ya empezó a poner tentación en el ser humano, y no solamente ponía tentación en el ser humano, sino que ponía duda en las palabras del Señor Jesucristo, duda en las palabras de lo que el Señor había dicho. Eso ya en sí es una tentación hacia el Señor. Cuando uno pone en duda lo que el Señor ha hecho o ha escrito, pues en ese momento ya está poniendo tentación, porque recuerde que leímos unos pasajes que dicen que muchos se acercaban a Él para poner traspiés, para tentarlo con respecto a su palabra, lo que Él decía. Entonces ya el hecho de poner en duda y de no creer lo que dice la palabra de Dios ya es en sí una tentación en contra de Dios. Entonces el ser humano lo ha hecho a través del tiempo. Por supuesto que el ser humano a través del tiempo ha querido tentar a Dios, ha querido tentarlo. De hecho, por ejemplo, la Torre de Babel, otro ejemplo nomás que entra a mi pensamiento, cuando el ser humano dijo que quería edificarse una torre para llegar hasta el cielo. Entonces ya el ser humano ya estaba cayendo en tentación de llegar a donde el Señor no le permitía. Eso ya es una tentación, ¿no? Entonces, pero el evento como tal de que el Señor iba a ser tentado, bueno, además pues es una palabra que se puede malinterpretar, ¿no? Ser tentado, o sea, el Señor fue tentado. Bueno, si alguien me dice el Señor fue tentado, yo le digo sí y no. Sí y no. Sí, con respecto a la persona que lo trató de hacer. No con respecto al mismo, nunca va a caer ni va a ser tentado. Entonces son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, eso es como el entendimiento que hay que tener más claro, ¿no? Pero no, mi hermano, yo no he visto tal cosa. No sé si alguno de los hermanos haya visto de pronto algo así, lo que su merced está preguntando, ¿no? Yo no he visto
que digamos se haya profetizado, que no, hasta ahora no lo he visto, hasta ahora. Quiero hacer claridad en eso, hasta ahora. No sé si más adelante el Señor nos permita ver algo así, pero nos lo mostrará, pero hasta ahora no lo he visto. No sé si alguien lo haya visto. Sí. Muchas gracias, Entonces, pastor. Dios le bendiga. Con mucho gusto, mi hermano. Entonces, les decía que en el versículo 7 dice, de Isaías 45, dice, formo la luz y creo las tinieblas, hago la paz y creo la adversidad. ¿Quién crea la adversidad? ¿Quién creó las tinieblas? ¿Quién crea la luz? ¿Quién crea la paz? Dice y termina este pasaje diciendo, yo, el Señor, soy el que hago todo esto. Entonces, que no sé, bueno, hoy en día ya empiezo a entender que, bueno, eso si el Señor dice que Él lo hace, bueno, Él lo hace. Que yo no entiendo muchas cosas de las que Él hace, eso ya es una falencia mía, es una debilidad mía y es mi limitación. Yo estoy limitado en esa parte del sentido. No comprendo. Pero el hecho de que yo no comprenda no quiere decir que Dios y que el Señor Jesús se haya equivocado, que esté equivocado. Por supuesto que no. No, es simplemente que yo no entiendo. Es simplemente que yo no tengo ese conocimiento. Mi conocimiento no es insondable. Mi conocimiento es limitado, ¿no? Pero el Señor dice, yo, el Señor, soy el que hago todo eso. Yo hago todo eso. En Lamentaciones 3:38, 3:38 dice, de la boca del Altísimo, es una pregunta retórica, ¿no? Es una pregunta retórica, quiere decir que ella misma se responde, ¿no? Dice, de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Eso está diciendo la palabra de Dios. Esa unida con la pregunta anterior, pues nos da la misma respuesta, ¿no? ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que Dios no mandó? Entonces, eso nos lleva a entender que todo, absolutamente todo, sucede porque el Señor lo mandó. El Señor lo mandó. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, teniendo este entendimiento, quiero que miremos esto que está en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis en el capítulo 1, en el versículo 9 dice, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Una tribulación que ya el Señor había escrito. Entonces, cuando yo ya entiendo que el Señor ya escribió acerca de una tribulación que viene para sus hijos, entonces ya comprendo y tengo esperanza en lo porvenir. ¿Por qué tengo esperanza en lo porvenir? Porque sé que todo está bajo la soberanía de Dios. Todo, absolutamente es todo, está bajo la soberanía de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que Él tiene el control absoluto de todo. Control absoluto de todo. ¿Será que entonces muchas congregaciones dicen, no, es que la tribulación nunca va a venir para el pueblo de Dios? Nunca van a venir las tribulaciones para el pueblo de Dios. Y ese es un mal entendimiento de la palabra de Dios. No solamente es un mal entendimiento de la palabra de Dios, y hoy en día lo llevo a no solamente un mal entendimiento, sino a una ignorancia de la palabra de Dios. No conocer, no saber, no entender que la palabra de Dios no dice una, ni dos, ni tres, ni no, muchísimas veces, en muchísimas ocasiones y de muchas maneras, que el pueblo de Dios va a pasar tribulación, va a ser atribulado. Eso es. ¿Será porque nosotros, perdone que le interrumpe, esa palabra esperanza en algún momento no la hemos entendido como debe ser? Porque decimos, esperamos en el Señor y nosotros, o las personas normalmente dicen, sí, mi esperanza está puesta en el Señor, pero siempre esa esperanza no es algo, digámoslo, así como dicen ellos, malo. ¿Sí? Todo es positivo, todo es bueno, todo lo que viene va a ser bueno. Y cuando yo me detengo a pensar esa esperanza, creo que espero lo malo y lo bueno. O sea, claro. Pero en el Señor que van a venir malas cosas, tribulación, aflicción, todas esas cosas que tenemos que sobrellevar con la fe puesta en Él. Pero como a nosotros nos enseñan que cuando tenemos esperanza en Dios, pues no espera en Dios. Uno siempre le dicen, yo esperaré en Dios. Entonces uno siempre dice,
voy a esperar a que Él me solucione y a que todo vaya bien, porque esa es la esperanza que tiene el mundo en aquel Dios, o lo que normalmente uno escucha de las personas. No esperen Dios, pero ¿qué va a esperar usted en Dios? La tribulación no la quiere esperar, la aflicción no la quiere esperar, la enfermedad no quiere tampoco, ni la muerte, ni absolutamente nada de eso. Por eso no nos cabe en la cabeza que Dios es soberano y no tenemos paz. Porque si nosotros entendemos que de Él vienen todas estas cosas, ya sabemos que tenemos que sobrellevar eso y no hay otra salida. Y entendemos que Él es soberano. Pero eso no está en nuestra cabeza desde un principio. Es muy duro leer esto en la palabra, pastor, porque yo cuando lo leí, yo lloraba. Yo decía, Señor, ¿cómo puede ser que todo lo que haya venido a mi vida venga, esas cosas que me hicieron a mí pasar por momentos tan duros vienen de ti? O sea, qué temor tan grande. O sea, ahí es donde dice, Señor, no quiero pecar contra ti, no quiero romper tu ley. Ahí es cuando uno se da cuenta que eres todopoderoso. Pero como nosotros crecemos con otra expectativa o con otro entendimiento acerca de la esperanza, entonces es muy difícil entender esa parte, entender la realidad, entender que Él es soberano. Eso es, pastor. Correcto, mi hermana. Correcto, así es, mi hermana. Lo que pasa es que nos han dado un mensaje o evangelio falso. Eso es lo que pasa, mi hermano. Que el mensaje que nos han enseñado es un mensaje falso, es un mensaje de un evangelio falso, en donde nos han dicho de que nada te va a pasar, nada te va a ocurrir, y además de eso nos dicen que si algo te pasa, pues entonces tú tienes como una lámpara de Aladino, al que llaman Dios, o un Dios con cara de lámpara de Aladino, que ese es el Dios que maneja muchas religiones, que Él te va a solucionar todos tus problemas humanos, terrenales, ¿no? Porque es que como no nos salimos de lo terrenal, el problema es que nosotros no nos queremos salir de acá. Nosotros queremos las casas, el oro, las becas, todo acá. Y el Señor dice que acá no hay nada. Aquí no hay nada. Dice, aquí no nos vamos a sacar absolutamente nada. Dice, los tesoros que debemos procurar son los tesoros que están en el cielo, no los tesoros que están en la tierra, ¿cierto? Entonces, nos enseñaron un evangelio mentiroso, un mensaje mentiroso. El mismo Señor Jesucristo, bueno, no digo el mismo porque ahí cometo ya un error y estoy diciendo que una parte lo dice Él, pero tal vez otra no. Esa es una parte que uno también tiene que ir mejorando, ¿no? Entonces, la palabra de Dios dice, por ejemplo, que la vida del ser humano es, o tú edificas tu casa sobre arena o tú edificas tu casa sobre una roca. Y nunca dice, por ejemplo, que el que edificó su casa sobre la roca, a ese no le va a pasar absolutamente nada, todo lo contrario. Dice que a los dos, ¿cierto? Dice que a los dos, tanto el que edifica su casa sobre la arena como el que edifica su casa sobre la roca, que es el Señor Jesucristo, pues le van a venir todas las situaciones, tragedias, problemas, crisis, todo lo que sucede a cualquier ser humano, todo, absolutamente todo. Pero la esperanza la tenemos los que edificamos nuestra vida sobre la roca, que es el Señor Jesucristo. Pero nuestra esperanza no debe estar puesta en que las soluciones van a ser terrenales, ya que el Señor en su misericordia, bueno, Él siempre será misericordioso, haga lo que haga. Ya sea que el Señor quiera que en algún momento tengamos una solución terrenal a alguna situación, bueno, esto ya está dentro de su soberanía, pero sea que no, igual eso está en su buena soberanía, pero al final de todo lo que el Señor nos está ofreciendo a nosotros es una salvación eterna. Eso es lo que nos está ofreciendo, no es una salvación temporal, es la vida eterna, que ese es el premio mayor, no lo que nos pueda ocurrir aquí en esta tierra, ¿no? Eso para que lo tengamos claro. El Señor dice, en el mundo tendréis aflicción, ¿cierto? Dice, en el mundo, lo está afirmando, dice, él lo afirma. Dice, en el mundo, Juan 16:33. Dice Juan 16:33, dice así.
He aquí la hora viene, 32, y ha venido ya en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo, dice la traducción. Versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. A ver, esta paz, esta parte del libro se le concedió a Juan para que la escribiera, esta parte del libro. Entonces, a él se le concedió esta parte, ¿y qué pasó? En esta parte el Señor le dijo a Juan, Juan, y no solamente se la escribió a él, se la dio a él, sino para que todos la comprendiéramos y para que esta palabra llegara a todos nosotros. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Esta palabra, por supuesto que jamás se le olvidó a Juan, tanto que quedó escrita, y que tiempo después, cuando vino la tribulación para la vida de Juan, quien era un apóstol del Señor Jesucristo, uno de los 12, y que los apóstoles mentirosos de hoy en día dicen que para ellos no va a haber ninguna persecución ni nada, pues por supuesto que no va a haber persecución, porque pues, es una persecución para los hijos de Dios, no para los engañadores ni para los falsos, pero para los hijos de Dios, dice la palabra de Dios, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. O sea, ¿por qué está diciendo el Señor esto? Para que en el momento en que vengan las aflicciones, las tribulaciones, las tristezas, los desengaños, pues los momentos de amargura, los momentos donde la paz del corazón se nos va, para que en ese momento, dice el Señor Jesucristo, tengáis en mí paz. Es que yo lo que tengo que buscar es la paz en el Señor Jesús. Él es el único que me va a traer paz a mi corazón. Cuando la tristeza viene, la aflicción, dice la palabra de Dios, cuando vengan los vientos, las borrascas, las tempestades, todo esto que viene a sacarme tristeza, lágrimas a mi vida, dice la palabra de Dios, acuérdese que yo les estoy hablando estas cosas. ¿Y por qué nos habla de estas cosas? Porque vienen, porque van a venir, porque en el mundo tendréis aflicción, porque es algo que no es ajeno a nosotros, no es ajeno, está con nosotros, es parte de nosotros, es parte de nuestras vidas, es parte del creyente, no solamente es parte del creyente, y no solamente, miren que la palabra de Dios, quiero leerles un pasaje que dice, a ver si lo tengo por acá, aquí está, mire, dice, segunda de Timoteo 3:12, a ver ¿quién me quiere leer segunda de Timoteo 3:12? Esta palabra que le dio el Señor Jesús a Juan, para que todos la escucháramos, esa palabra le vino a dar fortaleza a Juan, allá en el libro de Apocalipsis, cuando Juan dice, yo copartícipe en la tribulación. Juan, ¿en qué estaba Juan? Estaba en tribulación, en tribulación. ¿Qué será esto de la tribulación? Ya hablamos un poquito más sobre qué es la tribulación. Pero Juan estaba en tribulación, en persecución, estaba en tristeza, en amargura, estaba siendo azotado. Juan estaba en una cárcel, dice la palabra de Dios, que estaba en una cárcel que se llamaba Patmos, una isla cárcel, de aquel momento llamaba Patmos, a ver, y una isla cárcel, y más de aquellos tiempos donde pues no estaba el Human Rights Watch, no habían los derechos humanos allá mirando a ver cómo le daban un buen tratamiento a los presos de aquella época. Por supuesto que no había nada de eso que hay hoy en día, pues a los presos se les trataba como lo peor, como la escoria del mundo, y el trato pues era por supuesto que el peor, era el trato prácticamente como peor inclusive que algún animal. Y en un momento donde le está sucediendo esto a Juan, pues vienen estas palabras a su vida, las persecuciones, la tribulación. Juan sabía que iba a haber una persecución, que iba a haber, y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que va a venir tristeza a nuestra vida, pero es que nuestro sustento, nuestro apoyo, nuestra fortaleza en los momentos de tribulación, pues es el Señor Jesús. O si no, Juan, imagínense a Juan, creyente en el Señor Jesucristo, y de repente no, eventualmente le fueron sucediendo cosas que lo llevaron en su fe en el Señor Jesucristo, porque fue llevado por la fe que él tenía en el Señor Jesucristo a esta isla que se llama Patmos. Esa parte lo dice, aquí en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis lo dice así. Dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos,
¿Por causa de qué? Él no estaba allí. Eso está en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Él no estaba allí en esa tribulación, persecución, amargura, tristeza, llanto, dolor, todo esto que pudo haberle estado ocurriendo, por supuesto, a Juan. Él no estaba allí porque él era un malhechor. Él no estaba allí porque era un malhechor. Él estaba allí ¿por cuál razón? Dice, ¿por cuál causa? Por la palabra de Dios y el testimonio de Jesús, el Mesías, Jesús el Cristo. Entonces, él estaba ahí por esta razón, estaba en la cárcel, mi hermana. Pastor, podemos leer 1 de Tesalonicenses 3, del 2 al 5 por lo menos. 1 de Tesalonicenses 3, ya lo leemos, mi hermana. 1 de Tesalonicenses 3, del 2 al 5, ya lo leemos. No se nos olvide que la cabeza también, alguien me ayude con este 2 de Timoteo 3:12. 2 de Timoteo 3:12. Amén, pastor. ¿La tienen, hermano? Entonces, Sí, mientras busco 2 de Tesalonicenses, ¿qué, mi hermana? 1 de Tesalonicenses. 1 de Tesalonicenses 3, del 2 al 5, pastor. 1 de Tesalonicenses 3, del 2 al 5. Ok, yo ya lo tengo. Mi hermano Manuel, ¿nos quiere leer La de Timoteo, por favor? segunda de Timoteo 3:12. La Listo, palabra de hermano nuestro Manuel. Señor Jesús dice, es cierto, y todo el que quiera vivir una vida en sumisión al Señor Jesús, en Cristo Jesús, sufrirá persecución. Amén. Amén, mi hermano. Todo el que quiera vivir piadosamente una vida piadosa en el Señor Jesús, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice? Todo el que quiera tener... Aquí es otra diferente, padecerá persecución. Bueno, un poquito diferente, pero es a la larga lo mismo. Todo el que quiera vivir piadosamente en el Señor Jesús padecerá persecución. Padecerá persecución. Así que si usted se encuentra por ahí en una comunidad que le dicen que los bueno, no sé, dicen tantas cosas y tratan de elevar el ego y la vanidad en el ser humano, y les dicen que no, que ustedes no van a subir persecuciones, que no va a haber tribulación, pero la palabra de Dios dice que todo el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución o tribulación. Pastor, Entonces, y si leemos desde arriba, si leemos el versículo anterior, dice, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Amén. Y de todas me ha librado el Señor. Amén. 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 Hay un pasaje en el libro de Apocalipsis que dice que seremos echados por 10 días. Satanás nos va a echar por 10 días a las cárceles, ¿cierto? Pero pues el Señor dice, confiad. Yo vencí al mundo, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. En el mundo padeceré persecuciones. En el mundo, ¿cómo es que dice el de Juan que leímos ahorita? En el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicciones. Sí, pero confiad. Confiad. Eso es lo que no le faltaba a Juan y que no debe faltar a nosotros. Confiar es fe. Confianza es fe. Confiad. Ahora, 1 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 3 al 5, mi hermana. Podemos leer desde el 2, pastor, sí. Listo, ya lo leemos, dice. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio, en el mensaje del Señor Jesús, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Nadie se inquiete. Todo esto estaba en el conocimiento de los hijos de Dios. No se inquiete por las tribulaciones. No se inquiete por los momentos que le vienen. No se inquiete por los momentos de tristeza. No se inquiete por eso. Tenga paz. Tengamos paz. A ver, si yo tengo inquietud, que en este caso es no sé qué hacer, qué hago, para dónde voy, en dónde busco, cómo soluciono mi problema, pues bueno, el Señor dice, abra la puerta de su habitación donde se encuentre y arrodíllese, humíllese delante del Señor Jesucristo y órele al Padre que está en secreto.
Dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Nadie se inquiete por las tribulaciones. Esa es una palabra para nosotros, para los hijos, ¿no? Porque bueno, pues en el mundo las personas están inquietas, están en estrés, están ¿qué me dices? En aflicción, estamos deprimidos, está el mundo, afanados, al afán y las afanes de la vida, dice la palabra de Dios. Pero ¿por qué pasa todo esto? Porque no se tiene el conocimiento de quién es el Señor Jesucristo. Dice, nadie se inquiete por estas tribulaciones, no se inquiete. Si usted está padeciendo como hijo de Dios, no se inquiete por eso. Si usted está caminando cada día en santidad, está haciendo cada vez más santo para el Señor y vienen cosas, situaciones, no se inquiete por eso, no nos inquietemos por eso, dice la palabra de Dios. Vea lo que Juan nos está contando en el libro de Apocalipsis. Él dice, yo aquí no estoy preso porque yo aquí cometí una fechoría. No, Juan dice, yo estoy aquí preso en esta cárcel, en esta isla, aquí en el exilio, por aquí muriéndome solo, aquí en una isla, preso. ¿Por qué? Por la palabra de Dios y el testimonio al Señor Jesucristo. Dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos ¿sabemos o todavía no sabemos? Bueno, es importante que sepamos, para que cuando sepamos y vengan las cosas, pues no nos inquietemos, como nos inquietaríamos si no supiéramos, ¿no? Dice, para que vosotros mismos, gracias, para que vosotros mismos, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Para esto, ven, qué increíble esta palabra, ¿no? Qué increíble. Qué increíble que el Señor me diga, bueno, Luis, el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. ¿Quieres seguir por este camino? ¿Quieres seguir por este camino? Juan, en este mundo tendrás aflicción. ¿Quieres seguir por este camino? Marcela, en este mundo tendrás aflicción. ¿Quieres seguir por este camino? Amparo, en este mundo tendrás aflicción. ¿Quieres seguir por este camino? Cristina, en este caminar tendrás aflicción. Vea, es una pregunta que él le hace a sus hijos. Él nos está trayendo esto a sus hijos. ¿Quieres seguir por este camino? Pero es que este camino no termina aquí en esta tierra. Este camino termina en la vida eterna. Allá donde termina, y para allá es que ese es el gran premio. Ese es el gran premio. Esa es la corona de la vida que el Señor nos quiere dar. Dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Ah, qué hermosa esa palabra. Bueno, qué bonito que uno pueda decir qué hermosa esa palabra, ¿no? Es como contradictorio eso, ¿no? Decirle, uy, Señor, gracias porque me estás diciendo, y no solamente me estás diciendo, me estás poniendo en este camino de testificar, de ser testimonio, pero bueno, eso es un bien para mí, eso es salvación y vida eterna para mí. Porque también estando con vosotros os predicamos que íbamos a pasar tribulaciones. Es que esto no es un mensaje nuevo, este es el mensaje que siempre ha estado. Y los discípulos del Señor se predicaban esto, dice, también estando con vosotros os predicábamos. Todos se predicaban esto. Esto no es nada nuevo, no, esto es propio del creyente, propio del Hijo de Dios. Predicábamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Muchas gracias, mi hermana, por este pasaje tan tremendo. Muchísimas gracias. Pastor, puede leer la respuesta también nos la da el Señor Jesús en Romanos 8:28. Porque dice el Señor Jesús, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hermano, muchas gracias, sí, señora. Dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados son llamados porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen del Señor, ¿no? Acá dice de su Hijo, pero sabemos que es el Señor Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos. O sea, sabemos que al final, lo que decía ahorita en Tesalonicenses, en la carne, obviamente nosotros todas estas cosas
nos duelen lo que vaya a pasar, ¿no? Pero sabemos que si el Señor Jesús está con nosotros, o sea, todo va a ser para bien, porque el Amén. Señor Jesús, todo, él nos va, entonces la esperanza de nosotros es que al final el Señor Jesús nos va a dar la paz que es la de Él, o sea, la de Él, la del Señor Jesús, pastor. Entonces, es algo que uno cuando escucha tribulación, claro que es duro, porque pues nosotros veníamos de una carne donde todo queríamos que fuera diferente, pero sabemos que con el nacimiento nuevo que nos da el Señor Jesús, que estamos empezando cada uno de nosotros, unos ya están más grandecitos, otros están todavía consumiendo leche, otros ya están pasando a sólidos, o sea, muchas cosas. Sabemos que confiamos en el Señor y el Señor Jesús dice que Él no nos va a dar más de lo que Él sabe que podemos soportar cada uno, pastor. Amén, mi hermano. Amén. Amén, mi hermano. Muchas gracias. Muchas gracias, mi hermano. Toda la palabra de Dios, vea que la palabra de Dios como es de hermosa, que nos trae la respuesta, nos trae la fe en los momentos de tribulación. Mire que les decía que como Juan en un momento precisamente, y es en ese momento de tribulación y de angustia, en los padecimientos por causa del Señor Jesucristo, cuando el Señor empieza a revelar a su vida, empieza a revelar su palabra, empieza a darnos tranquilidad, paz, gozo. Es en esos momentos, fue en eso, precisamente en ese momento, dice el libro de Apocalipsis, que cuando él estaba en la tribulación, yo, Juan, copartícipo vuestra en la tribulación, el reino de la paciencia del Señor Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. Estaba en la isla llamada Patmos. ¿Y qué estaba haciendo en la isla llamada Patmos? Pues estaba padeciendo persecución, estaba por causa de la palabra de Dios. Quiero leer otros pasajes que hablan acerca de la tribulación. Dice Mateo 13, 20, 21. Mateo 13, 20, 21. Leamos estos pasajes para que entendamos esto que estaba pasando con Juan en el libro de Apocalipsis. Mateo 13, 20, 21. Mateo 13, 20, 21. Dice así. Mateo 13, 20, 21. Dice... del 20. Dice, y el que fue sembrado, esto está hablando de la parábola del sembrador, ¿no? La parábola del sembrador. Y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Al momento recibe con gozo, ¿no? Sí, qué bonito mensaje. Yo como que voy a reunirme con ustedes, allá cantan bonito, allá se reúnen, allá se pasa un compartir muy bonito, todo está muy bonito, todo se ve muy bonito, ¿cierto? Al momento tiene gozo, tiene un gozo humano, pero, dice la palabra de Dios, pero no tiene raíz, no tiene raíz. Es una palabra que no echó raíz, simplemente fue algo muy externo, fue un gozo externo. Fue un momento almático en el alma, fue un gozo en la carne, mas no fue algo interno, nunca sucedió nada a nivel interno, nunca hubo un cambio, nunca hubo una transformación realmente de la persona, nunca hubo un nuevo nacimiento realmente de la persona. Y personas así, hay muchas personas dentro de las comunidades. Y cómo uno puede entender estas cosas y cómo puede ver una de las evidencias de que una persona está todavía en el camino es la perseverancia, es perseverar. Recuerde que la palabra de Dios dice, el que persevere hasta el fin. Perseverar. ¿Cuántos años han pasado y tú aún sigues perseverando? Aún sigues viendo la misericordia del Señor, aún te gozas en la palabra del Señor, aún anhelas y aún ves como algo maravilloso el principal amor y el principal mandamiento de Dios, que Él es el único Dios del mundo, el único Dios verdadero. ¿Cuántos todavía nos gozamos en eso a pesar de los cortos años que hayan pasado, de corto tiempo? ¿Cuántos ya no? ¿Cuántos estuvieron por un tiempo, un año, 2 años, no sé cuánto tiempo estuvieron? Y de repente, ¿qué pasó? ¿Por qué no siguieron? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Pues uno de aquellos que no ha seguido, dice la palabra de Dios,
dice, no tiene raíz en sí mismo, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción, porque va a venir la aflicción, dice, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan y ya se alejan. Entonces, una de las razones por las cuales muchos se van a alejar de la palabra de Dios, de seguir en este camino, ya no van a perseverar, dice la palabra de Dios, pues es porque va a venir la aflicción. Pues al venir la aflicción o la persecución, dicen, no, esto no es conmigo. Dicen, no, yo no, y pasarla bien y tener un tiempo muy bonito con todos, tener momentos con todos. No, aquí yo no permanezco aquí en esta comunidad porque es que aquí hay un inconvenientes, problemas, aquí situaciones. Pues somos humanos. Y el Señor ha creado congregaciones de humanos. Aquí el Señor no ha creado congregaciones de seres celestiales. Ha creado congregaciones de seres humanos donde nos vamos creciendo, donde vamos aprendiendo, vamos teniendo misericordia unos con otros. Y no es el momento para decir, no, es que viene aquí una situación, entonces yo me alejo porque no, yo pensaba que era todo gozo y paz. Todo gozo y paz. No. Esto de gozo y paz, pues sí va a venir, pero esto es en la vida eterna. Aquí mientras estemos en el mundo tendréis aflicción, dice la palabra de Dios. Y aprendéis los unos con los otros a llevar las cargas los unos con los otros, dice la palabra de Dios. Así que cuando vienen las situaciones, momentos, cargas en las comunidades, pues lo que yo debo hacer es no alejarme, irme, no, me voy porque es que esto aquí se volvió complicado, esta situación. No, es aprender a sobrellevar los unos las cargas de los otros y continuar y perseverar en ese camino. Pero dice la palabra de Dios que por causa de la aflicción y la persecución, muchos se van a alejar, que es algo que no le pasó a Juan. Entonces, Mateo 24:9, por ejemplo, Mateo 24:9, esto para explicar un poco lo que le estaba pasando a Juan. Mateo 24:9, y lo que nos puede también pasar a muchos de nosotros, o lo que posiblemente nos pase a muchos de nosotros. Mateo 24:9, dice así. 24:9, ¿qué dice? 24:9, 24:8 dice, todo esto será principio de dolores, dice, principio de dolores. A ver, yo tengo que empezar, mira, esta vida, esto que nos pasa en la comunidad, es una escuela, es un aprender, es un entrenamiento. Yo ahí me entreno, empiezo a entrenarme, porque van a venir cosas muy difíciles de verdad, cosas difíciles. Entonces allí me entreno, pero si no paso el entrenamiento menor, que es el estar con los hermanos, ¿cómo será entonces cuando venga el enemigo? Si con los hermanos tengo alguna dificultad y no paso esa situación, no la logro pasar, ¿cómo será cuando venga el verdadero enemigo que va a venir por nuestras vidas a destruirnos? Dice, entonces os entregarán a tribulación, versículo 9, capítulo 24. Entonces y esta es una palabra ¿para quién? Pues para los hijos de Dios, para aquellos que digan que es que no hay tribulación, que los hijos de Dios no van a pasar tribulaciones, pues están totalmente equivocados. La palabra de Dios dice una cosa totalmente diferente. Juan, en el libro de Apocalipsis, dice, yo estoy aquí copartícipe vuestro en la tribulación, en una isla, padeciendo por la palabra de Dios y el testimonio del Señor Jesucristo. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Bueno, yo vuelvo y hago la pregunta. Luis, ¿quieres seguir por este camino? Os entregarán a tribulación y os matarán. Señor, ten misericordia de mí. Lo único que yo puedo decir es, Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia. Y fortaléceme en los momentos de tribulación. Ten misericordia de mí. Pastor, Mi hermana. ¿le puedo regalar un par de versículos? Es que si estamos viendo lo de la tribulación y en el libro de Romanos 8:35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo,
somos contados como ovejas del matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ninguna cosa creada. Gracias, mi hermana. ¿Qué pasa tan? Amén. Lo dice todo. Gracias al Señor. Gracias, mi hermana. ¿Habrá algo que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? ¿Habrá algo, alguna situación? Porque van a venir, mis hermanos, es que van a venir situaciones. Ya el Señor hoy nos está hablando de eso, de las cosas que van a venir, cosas que van a venir. Y eso es de eso también nos habla el libro de Apocalipsis, de la tribulación. Y ya miraremos un poco más adelante sobre todo esto que va a venir. Entonces van a venir, pero nos va a separar todo esto del amor de Dios. O sea, ¿qué va a pasar en mi vida? A ver, el Señor ya me lo está diciendo, ya me lo dijo. Cuando estas cosas sucedan, sepan que yo ya se las dije. Ya me la está diciendo. En el mundo tendré esa aflicción. ¿Habrá algo que me pueda separar del amor de Dios? ¿Habrá algo? Tengo que poner eso en mi corazón, tengo que poner eso en mi mente, en mi corazón, y saber que nada de estas cosas me pueden separar del amor de Dios. Yo tengo que seguir caminando en este camino angosto, tengo que seguir hacia adelante, así como Juan, pues él no desfalleció, y todo lo contrario, en ese momento de tribulación, de tristeza, de persecución, allí fue donde el Señor le trajo paz, la paz que necesitaba la tenía él ahí completa. Bueno, aquí estoy en la cárcel, estoy cogiendo persecución, pero el Señor me da paz, porque tengo la vida eterna, porque el Señor Jesús está conmigo, porque Él es mi guardador, porque Él es mi sustentador, porque Él está esperándome como el Rey de Reyes, como el marido de esta iglesia que somos nosotros, para darnos a nosotros, como dice Salmo 23, ¿no? Como dice Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Ves qué hermoso eso? Y eso es lo que nos va a pasar a nosotros. Nos va a pastorear porque somos sus ovejitas. Entonces, eso debe traer paz a nuestros corazones. Completamente. ¿Y le puedo regalar la última? Claro, mi hermana, regálenos, por favor. Qué pena, pastor, es que la palabra está llena de estas cosas hermosas. Dice 2 Corintios 4, 7. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, porque Él es el que nos fortalece, pastor. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte del Señor Jesucristo, para que también la vida del Señor Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y dice en el 16, por tanto, no desmayamos, antes bien, aunque este nuevo hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Son eternas. Mi hermana, yo creo que no pudimos terminar, gracias, Milanita, no pudimos terminar con un mejor pasaje, mejor cierre para este mensaje de este día, no pudimos tener. Gloria al Señor Jesús. Estás derribado, pero no estás aniquilado, no estás aniquilado. Levantémonos, vamos hacia adelante, sigamos caminando en este camino angosto, pero es un camino de paz que nos lleva a la salvación. Es una leve tribulación momentánea, como dice la palabra de Dios, y que si comparamos esto que está pasando en nuestra vida con la vida eterna, esto será simplemente un pestañeo en nuestra vida. Bueno, muchísimas gracias, Milenita, a todos y a cada uno de los que hicieron sus aportes para que pudiéramos traer este mensaje. A mi hermana Victoria, a mi hermana Graciela, muchísimas gracias. Señor Jesús los bendiga, gracias por sus aportes tan valiosos, gracias por hacer de este mensaje un mensaje hermoso en el Señor y de esperanza para cada uno de nosotros, porque el libro de Apocalipsis es un mensaje de esperanza. Amén.
es un mensaje de esperanza para cada uno de nosotros. No es un mensaje de miedo y de terror como nos quisieron hacer entender para que no leyéramos el libro de Apocalipsis. No, el Señor Jesucristo quiere traer con el libro de Apocalipsis esperanza para cada uno de nosotros, para nuestras vidas. Amén. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, nos continúe bendiciendo. Un abrazo para cada uno de nosotros, para cada uno de ustedes. El Señor Jesús los bendiga. Amén.